Hola con todos. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona, Arriola Guevara, les va a hablar sobre el tema armaduras en el espacio. Bueno, en este capítulo se estudia problemas que tratan sobre el equilibrio de estructuras formadas por varias partes que están conectados entre sí. Estos problemas, además de determinar las fuerzas extremas que actúan sobre la estructura, implican calcular las fuerzas que mantienen unidas a las diversas partes que las constituyen. Desde el punto de vista de la estructura como un todo, estas fuerzas son fuerzas internas. Por ejemplo, aquí tenemos un tetraedro que consta de 6 elementos y que actúan como una estructura y que están unidos mediante nodo. Como podemos observar acá, a esto le llamamos nodo. La figura representa el diagrama de cuerpo libre del tetraedro, como podemos observar aquí. Las fuerzas externas que se muestran en el diagrama de cuerpo libre incluyen al peso, como podemos ver acá, el peso W, y las fuerzas internas que mantienen unidas las distintas partes del tetraedro no aparecen en el diagrama. Como objetivos del tema, tenemos que analizar las armaduras y sus diversos tipos, comprender las aplicaciones que tienen las armaduras espaciales en el ámbito de la ingeniería civil y la incidencia en la vida cotidiana. Las armaduras son estructuras usuales en los techos o puentes. Se destacan por ser estructuras firmes o rígidas, las cuales son efectivas para soportar fuerzas destacables. Las estructuras son utilizadas, por ejemplo, en techos, donde se requiere que el espacio central esté libre de obstáculos y no tenga alguna base hasta el suelo. Gracias a la estructura, esto es posible ya que al construir una estructura lo que se pretende principalmente es que se encuentre en equilibrio y a la vez que sea capaz de soportar pesos en sus vértices o nodos. Una armadura es una estructura que proporciona una solución práctica y económica para muchas situaciones de la ingeniería, en especial en el diseño de puentes y edificios. Una armadura consta de elementos rectos que se conectan en nodos. Todos los elementos de la armadura están conectados en sus extremos, por lo tanto, ninguno de ellos va más allá de un nodo. La mayoría de las estructuras reales consta de varias armaduras unidas entre sí para formar una armadura espacial. Cada armadura está diseñada para soportar aquellas cargas que actúan en su plano y puedan ser tratadas como estructuras bidimensionales. Los elementos de una armadura por lo general son delgados y solamente pueden soportar cargas laterales pequeñas. Por ello, todas las cargas deben estar aplicadas en los nodos y no sobre los elementos. Los pesos de los elementos de la armadura cargan los nodos, aplicándose la mitad de peso de cada elemento a cada uno de los nodos a los que se conectan. A pesar de que en realidad los elementos están unidos entre sí por medio de conexiones remachadas o soldadas, es común poner que los elementos están conectados por medio de pernos. Por lo tanto, las fuerzas que actúan en los extremos de los elementos se reducen a una sola fuerza y no existe un par. De esta forma se supone que las únicas fuerzas que actúan sobre un elemento de la armadura son una fuerza en cada uno de los extremos del elemento. Entonces, cada elemento puede tratarse como sometido a la acción de las fuerzas, mientras que la armadura como un todo puede considerarse como un grupo de pernos y elementos sujetados a dos fuerzas. Las fuerzas tienden a estirar elementos para que se encuentren en tensión o a comprimir y el mismo esté en compresión. Existen tipos de armaduras típicas para techo y armaduras típicas para puente. Las armaduras típicas para techo, estos tipos de armaduras requieren apoyo solo en los extremos. Gracias a esto es posible realizar construcciones con grandes áreas libres de obstáculos en el piso. Acá, por ejemplo, tenemos un PRA y un hall.
Armaduras típicas para puentes. Estas armaduras están contenidas en un solo plano y todas las cargas aplicadas deben estar contenidas en él. Un ejemplo claro son acá las PRAC y las WAP. Mi nombre es Diana Carolina Sánchez Santisteban. El día de hoy les voy a exponer sobre las armaduras espaciales. Una armadura espacial consiste en elementos unidos en sus extremos para formar una estructura estable tridimensional. La forma más simple de una armadura espacial es un tetraedro, formado al conectar 6 elementos entre sí. Cualquier elemento adicional agregado a este elemento básico sería redundante en el soporte de la fuerza F. Una armadura espacial simple puede constituirse a partir de este tetraedro básico agregando 3 elementos adicionales y un nodo, y continuar de esta manera hasta formar un sistema de tetraedros multiconectados. Los elementos de una armadura espacial se pueden tratar como elementos de 2 fuerzas siempre que la carga externa esté aplicada en los nodos y estos consistan en conexiones de rótula esférica. Análisis mediante el método de nodos. El análisis de una armadura se reduce al calcular las fuerzas en los elementos que la constituyen y a determinar si cada uno de dichos elementos están en tensión o en comprensión. Los pasos para analizar los nodos son los siguientes. Primero debemos de dibujar un diagrama de cuerpo libre en toda la armadura, localizar un nodo que conecte solo los 2 elementos y dibujar un diagrama de cuerpo libre del perno de la armadura. Aplicar 3 ecuaciones de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Z. Cabe recalcar que estamos en una armadura espacial. Después se debe localizar un nodo en el cual solo las fuerzas de 2 elementos que se conectan a este aún están desconocidas. Se debe repetir este procedimiento hasta que las fuerzas en todos los elementos de la armadura hayan sido determinadas. Es importante señalar que la sección del primer nodo no es única, ya que pueden existir de 1, 2, 3 a más nodos. Mediante el método de secciones. Este procedimiento proporciona para aplicar el método de las secciones a fin de determinar las fuerzas en los elementos de una armadura. Primero hacemos el diagrama de cuerpo libre, que es tomar una decisión sobre la forma de seccionar la armadura, determinar las reacciones externas de la armadura de modo que las 3 ecuaciones de equilibrio solo se usen para encontrar las fuerzas del elemento en la sección cortada. Dibujar el diagrama de cuerpo libre de la parte de la armadura seccionada que tenga el menor número de fuerzas en ella. 2. Se forman las ecuaciones en equilibrio. Los momentos deben sumarse alrededor de un punto que se encuentra en la intersección de las líneas de acción de 2 fuerzas desconocidas. De esta manera, la tercera fuerza desconocida se determina directamente a partir de la ecuación de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 y la sumatoria de momentos en la armadura. Continuando con la explicación de la teoría, voy a hablar sobre soportes para el diseño de armaduras espaciales. Se dice que para el análisis de fuerzas, los soportes de una armadura espacial suelen modelarse como un eslabón corto, una junta de rodillo plano o una junta de rodillo ranurado y una junta de rótula. Para el eslabón corto vamos a tener una reacción que va a ser en el eje Y en la junta de rodillo plano vamos a tener igual una reacción pero en el eje Z, y en el rodillo ranurado vamos a tener 2 reacciones, ya sea en el eje X y en el eje Z, y en la rótula vamos a tener 3 reacciones en el eje X, Y y Z. Siguiendo con la explicación de las diapositivas, voy a hablar sobre aplicaciones de armaduras espaciales aplicadas a la ingeniería civil. Las armaduras tridimensionales, o también llamadas espaciales, se usan para las torres de transmisión de energía, señales de estructura de techo o para aplicaciones a naves espaciales. Tenemos señales de estructuras para techos. Una de ellas sería las armaduras de Pratt. Este tipo de armaduras se utiliza para la construcción de techos, ya que se ha incrementado su uso por su gran funcionamiento que nos brinda. Como vemos en la diapositiva, tenemos una imagen referente a la armadura Pratt. El siguiente punto es las armaduras Waring. Este tipo de armaduras se utiliza en diferentes tipos de construcción, pero más se utiliza en puentes. Un gran ejemplo vemos acá en las diapositivas que está aplicada en techos. Siguiendo con la explicación, voy a hablar sobre las torres de transmisión de energía eléctrica. Un gran ejemplo a las armaduras espaciales es las torres de transmisión de energía,
ya que es eficiente en sus costos. Como bien sabemos, las torres de este tipo se usan para sostener varias líneas de transmisión eléctrica. Aquí podemos apreciar un gran ejemplo de las torres de transmisión de energía. Los conocidos sphagnums son los marcos que presentan cerchas, las cuales son muy funcionales, como por ejemplo la Torre Eiffel en París, la cual sabemos que es una obra de arte muy importante en todo el mundo. Aquí podemos apreciar la imagen de la Torre Eiffel en París. Ya con la explicación de la teoría, en conclusión, este tipo de estructuras es muy importante para la ingeniería estructural debido a su enorme aporte que pueden presentar diferentes tipos de construcciones. Estas más son utilizadas en puentes, pero las edificaciones no se quedan de lado debido a la enorme unificación y estabilidad de las fuerzas. En particular, me llama la atención las diagonales que se aplican para equilibrar y contrarrestar de alguna manera los esfuerzos y deformaciones que generan las cortantes verticales, que se presentan por fuerzas externas, como pueden ser los movimientos generados por los sismos, el viento, entre otros casos. Gracias. Les voy a exponer un ejercicio de armadura espacial. El ejercicio consiste en determinar la fuerza en cada elemento de la armadura espacial y establezca si los elementos están en tensión o en comprensión. La armadura está soportada por rótulas esféricas en A, B y Y consideren que la fuerza en Y es 800 N. Como podemos observar en la barra, tenemos rótulas en A, B y vamos a hacer nodos en D y C. A partir del nodo D vamos a determinar la fuerza de A, de B y de C. Y en el nodo C, CA, CD y CB. Lo primero que vamos a hacer es identificar las coordenadas de cada barra. Por ejemplo, la coordenada de A, de la barra de A. Podemos observar que aquí es 1 en X, 2 en Y y 2 en Z. Y en la longitud es la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno, y así sucesivamente para las demás barras. Primero analizaremos el nodo D. Como bien dijimos anteriormente, vamos a analizar la fuerza de A, de B y de C. Y lo vamos a multiplicar por las coordenadas de cada barra sobre su longitud. Empezamos por la fuerza de A. La fuerza de A por la coordenada sobre su longitud. Y así sucesivamente vamos a identificar cada fuerza. Y la fuerza de 800 Newton que ya te lo da en el eje de la Y. Por consiguiente vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. Vamos a sumar las coordenadas en Y, las coordenadas en J y las coordenadas en Z. En la primera fuerza, como podemos observar, es menos la fuerza de A sobre la longitud, que es 3. Aquí es 5 por la fuerza de B sobre la raíz de 31.25. Menos la fuerza de C y a esto lo llamaremos una ecuación 1. Ahora hacemos la sumatoria en fuerzas en Y es igual a 0. Multiplicamos menos 2 por la fuerza de A sobre 3 más 1.5 la fuerza de B sobre la raíz de 31.25 más 1.5 la fuerza de C sobre raíz de 7.25 más los 800
que ya nos da igual a 0. A esto le llamaremos una ecuación 2. Y haremos la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Esto será nuestra ecuación 3. Ahora restaremos la ecuación 1 menos la ecuación 3. Pero vamos a simplificar la ecuación 1 por 2 para darle forma y poder simplificar. Nuestra ecuación 1 era 2 menos la fuerza de A sobre 3 más 5 la fuerza de B sobre raíz de 31.25 menos la fuerza de C sobre raíz de 7.25 menos 2 veces la fuerza de A sobre 3. Esta sería nuestra ecuación 3. Ahora simplificando nos quedaría 12 por la fuerza de B sobre raíz de 31.25 igual a 0. Entonces aquí sabemos que nuestra fuerza de B es igual a 0. Ahora reemplazaremos en la ecuación 3. Como ya sabemos que nuestra fuerza de B es 0, lo vamos a reemplazar. Sería y por razones y proporciones nos va a quedar que la fuerza de A es igual a menos 3, le vamos a colocar un valor M para luego poder reemplazar, y la fuerza de C nos sale acá 7.25 y también le colocaremos el mismo valor. Ahora reemplazaremos en la ecuación 2 Como ya sabemos que nuestra fuerza de A es 3M, vamos a reemplazar por 3M sobre 3. Nuestra fuerza de B es 0, entonces esto sería 0, y nuestra fuerza de C es 7, raíz de 7.25M. Simplificando nos va a quedar que 2 más 1.5 por M es igual a menos 800. Ahora ya tenemos el valor de M, que es menos 800 sobre raíz de 3, sobre 3.5. Ahora reemplazaremos estas ecuaciones. Sabemos acá que nuestra fuerza de A es menos 3M, pero como ya tenemos el valor de M, sería menos 800 sobre 3.5. Entonces nuestra fuerza de A es igual a 685.71. Y esto es en tensión. Ahora reemplazaremos nuestra fuerza de C. Esto nos queda que es igual a 615.441 comprensión. Ahora en
analizaremos el nodo C, lo cual ahí vamos a encontrar las fuerzas CD, CA, CB y CE. Lo mismo que hicimos anteriormente, como ya tenemos la fuerza CD, que es raíz de 7.25 por menos 893.5 por su coordenada sobre su longitud. Esto nos va a quedar que la fuerza, ahora la fuerza CA por su coordenada de la barra CA esto nos va a quedar fuerza CA por 0, 0, 1 y 0. Ahora la fuerza CB y la fuerza CE, que la tenemos por acá. Ahora haremos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Lo mismo que hicimos en el paso anterior, vamos a sumar las coordenadas en Y, en J y en K. Entonces sabemos que nuestra fuerza CB es igual a 228.57 y esto está en tensión. La fuerza CY, sumaremos todos los J. Entonces nuestra fuerza CA es igual a 342.86 newton y esto lo encontramos en tensión. Y por último nuestra fuerza C es igual a 0. Sumaremos todos los K del nodo C. Esto queda en comprensión. Y así hemos determinado el valor de cada fuerza. En la fuerza C sabemos que es comprensión, en la fuerza de A, CA. En este ejercicio nos piden determinar las fuerzas en cada uno de sus elementos, sabiendo que la fuerza P es igual a 0 y la fuerza Q igual a 2.968 newton. Para este ejercicio vamos a emplear el método de nodos. Bueno, analizando, acá tenemos un cuadro de todos los datos que hemos podido sacar de la armadura. Acá en la barra AB, como pueden ver acá, en la barra AB, nos dice que en X es igual a menos 0,8, en Y menos 4,8 y en Z en 2,1. Por lo tanto, su módulo es igual a 5,3. En la barra AC, nos dicen que en X su valor es de 2, de Y en Y, menos 4,8 en Z, 0. Su módulo viene a ser 5,2. En la barra AD, en X menos 0,8, en Y menos 4,8 y en Z menos 2,1, su módulo 5,3. En la barra BC, que vendría a ser esto, en la barra BC, en X 2,8, en Y 0, en Z menos 2,1 y su módulo 3,5. En la barra BD, en X 0, en Y 0, en Z menos 4,2 y su módulo 4,2. En la barra CD, que es la última en hallar, en X menos
2,0, en Y 0, en Z menos 2,1 y su módulo vendría a ser 3,5. Como podemos ver, dx va a ser igual a bx y by va a ser igual a dy. Hacemos sumatorias en fuerzas de x igual a 0. Dejamos 2 veces bx más la fuerza, que vale 2.968 newton, va a ser igual a 0. Despejando bx nos va a dar que es igual a negativo 1484. Como bx es igual a dx, entonces dx viene a ser el mismo valor que bx. Ahora vamos a hacer sumatorio. El momento de la fuerza es igual a 0 menos 2 veces by, que viene a ser por 2.8 menos la fuerza, que va en sentido horario, por menos la fuerza, que es 2.968 por 4,8, y todo lo igualamos a 0. Despejando, by va a ser igual a negativo 2.544. Hallando b nos da que es igual a menos 1.484 newton, todo en I, menos 2.544 newton en J. En el nodo A hallamos la fuerza B, la fuerza D y la fuerza AC. En la fuerza AB va a ser igual a la fuerza AB por la barra de AB por su módulo. La fuerza AB va a ser igual a la fuerza AB sobre 5.3, que va a ser su módulo, y la barra va a constar de menos 0,8 en I, menos 4,8 en J y más 2,1 en K. Ahora la fuerza AC. La fuerza AC va a ser igual a la fuerza AC por la barra AC sobre su módulo. Esto va a ser igual a la fuerza AC sobre AC, que vendría a ser su módulo, 5.2 por 2i y menos 4,8 en J. Ahora la fuerza AD. La fuerza AD va a ser igual a la fuerza AD por la barra AD sobre su módulo. Esto va a ser igual a la fuerza AD por su módulo, que es 5.3 por menos 0,8 en I, menos 4,8 en J y menos 2,1 en K. Vamos a hacer sumatorias en la fuerza, es igual a 0. La fuerza AB más la fuerza AC más la fuerza AD más la fuerza 2.968 newton va a ser 0. Despejando, en I es igual a negativo 0,8 por la fuerza AB más la fuerza AD más 2 sobre 5,2 por la fuerza AC más la fuerza 2.968 newton, que es igual a 0. En J
menos 4,8 sobre 5,3 por la fuerza AB más la fuerza AD menos 4,8 sobre 5,2 por la fuerza AC igual a 0. En K va a ser igual a 2,1 sobre 5,3 por la fuerza AB menos la fuerza AD igualando a 0. Despejando esto nos sale que la fuerza AB va a ser igual a la fuerza AD. Hacemos una sumatoria y despejamos la fuerza C. Esto vendría a ser menos 16,8 sobre 5,2 por la fuerza AC menos 6 por la fuerza 2968 newton y lo igualamos a 0. Despejando la fuerza AC va a ser igual a negativo 5512 newton. Esta fuerza se encuentra en compresión. Ahora, para hallar la fuerza AB, despejamos, esto es menos 4,8 sobre 5,3 por 2 veces la fuerza AB por 4,8 sobre 5,2 por la fuerza negativo 5512 newton igualando a 0. La fuerza AB es igual a 2809 newton y esta fuerza está en tensión. Pero como me dijeron que AB es igual a AD, entonces la fuerza AD también va a ser igual a 2809 newton y también se encontrará en tensión. Ahora en el nodo B hallamos las fuerzas, fuerza BC, fuerza BD y fuerza BA. Para hallar la fuerza AB es igual a 2809 newton por su barra BA sobre su módulo. Esto va a ser igual a 4424 newtons en I más 2544 newton en J menos 1113 en K. La fuerza BC va a ser igual a la fuerza BC por 2,8 en I menos 2,1 en K, porque en Y, en J no tiene, sobre 3,5 menos la fuerza BC por 0,8 I menos 0,6 en K. La fuerza BD va a ser igual a menos la fuerza BD por K. Hacemos una sumatoria de fuerzas igual a 0. La fuerza AB más la fuerza BC más la fuerza BD menos 1484 newton en I menos 2544 newton en J igualamos a 0. En I va a ser igual a 24 newton más 0,8 por la fuerza BC menos 1484 newton igual a 0. Despejando la fuerza BC va a ser igual a 1325 newton y esta fuerza se va a encontrar en tensión. En K, porque en J no tiene, entonces en K va a ser igual a 1113 newton menos 0,6 por la fuerza BC por la fuerza BD es igual a 0. La fuerza BD va a ser igual a menos 1113
newton menos 0,6 por 1325 newton, y esto va a ser igual a 1908 newton. Esto vendría a ser la fuerza BD. Esta fuerza estaría en compresión. Ahora se dice que la fuerza CD va a ser igual a la fuerza BC. Por lo tanto, la fuerza BD es igual a 1908 newton y la fuerza CD va a ser igual a 1325. Esta fuerza se encuentra en tensión. Continuando con la explicación de los ejercicios, voy a explicar un ejercicio del libro de Hibbeler que dice lo siguiente. Que dice, determine la fuerza en los elementos BE, DF y BC de la armadura espacial y establezca si los elementos están en tensión o compresión. Tenemos la armadura, nos piden hallar las fuerzas BE, DF y BC. Para ello he sacado los puntos que sean necesarios. Vamos a aplicar nodo en C, nodo en D y nodo en D. Yo ya les he sacado su gráfica, cada punto, y aquí vamos a aplicar sumatorias de fuerzas en lo que nos corresponda. Por ejemplo, para encontrar BC, tengo que encontrarlo en el nodo D y tengo que aplicar sumatoria de fuerzas en Z y sumatoria de fuerzas en X. Ahora voy a aplicar sumatoria de fuerzas en Z, es igual a 0. Vamos a tener que calza un ángulo de 60 porque tiene 2 de distancia, que sería acá va a valer 1 y el resto se saca por abajo. Sería entonces FCD seno de 60. ¿Por qué? Porque está en el eje Z, está hacia arriba, seno de 60 menos 2 vete hacia abajo igual a 0. Nos va a dar que FCD, la fuerza CD, es igual a 2.309 kN. Esta fuerza vendría a ser tensión. Mi nombre es Luis Fernando Puicomana y voy a explicar el siguiente ejercicio. La armadura espacial soporta una fuerza de menos 500 I más 600 J más 400 K en libras. Determinen la fuerza en cada elemento y establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Ahora vamos a hacer la solución. En el nodo C vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en X, que lo vamos a igualar a 0, donde vamos a sacar que la fuerza sea por 3/5 menos 500 es igual a 0, donde la fuerza sea es igual a 833.33 libras. Esto está en comprensión. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y acá vamos a sacar que la fuerza BC (3/5) menos la fuerza CD por 3/5 más 600 es igual a 0. Esta va a ser la primera ecuación ya que tiene dos incógnitas. Ahora en la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0, por lo que va a ser 400 menos la fuerza CA, que ya sabemos que es 833.33 y se lo va a multiplicar por 4/5, menos la fuerza CD,
por 4/5 menos la fuerza BC por 4/5 va a ser igual a 0. Y esta va a ser la ecuación número 2. Ahora, resolviendo la ecuación, la fuerza BC 3/5 menos la fuerza CD 3/5 más 600 es igual a 0. 833.33 por 4/5 por AZ, que es igual a 0. Despejando AZ nos da que 666.67 libras. Ahora en el nodo D, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 nos da que la fuerza DB más la fuerza AD, que es 333.33 libras por 3/5 menos 353.55 por el coseno de 45 es igual a 0. La fuerza DB es igual a 50 libras. Y esta está en tensión. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 despejando dx menos 353.55, que es la fuerza D por el seno de 45 grados, es igual a 0. Dx es igual a 250 libras. La sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Nos da que la fuerza CD, que es 333.33 por 4/5 menos dz es igual a 0. Despejando dz es igual a 266.67 libras. Gracias.